Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Mientras el gobierno de los Estados Unidos envía armas genocidas a Israel y persigue implacablemente la colaboración cubana por el mundo, miles de médicos y de personal sanitario de nuestro país brinda su humanismo, su atención y conocimientos a millones de personas, forma profesionales de otras naciones y aporta a su vez recursos al Sistema Nacional de Salud duramente golpeado por el bloqueo estadounidense. Médicos y no bombas. Ese es el tema de nuestra mesa redonda de hoy para hablar de esa colaboración cubana, médica, sanitaria por el mundo que intenta ser saboteada permanentemente por el gobierno de los Estados Unidos. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestro panel el doctor Michael Cabrera Daza, director de la Unidad Central de Cooperación Médica del Ministerio de Salud Público, la doctora Yoandra Muro Valle, rectora de la Escuela Latinoamericana de Medicina, el doctor Julio Guerra Izquierdo, director de Registros Médicos y Estadísticas del MINSAP, y la doctora Yaxia Limonta Sánchez, jefa del departamento de la Unidad Central de Colaboración Médica, todos internacionalistas cubanos participantes en las misiones de colaboración de Cuba en diversas partes del mundo y poseedores ellos de la experiencia de lo que es servir a otras naciones y a otros pueblos y también saber cómo contribuyen al Sistema Nacional de Salud. Con ellos estaremos hablando esta tarde. A ustedes los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el importante tema de nuestra mesa redonda, les propongo, como es habitual, ir a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy Cuba recordó a los caídos hace 65 años en el vil sabotaje contra el vapor francés La Coubre. Considerado el primer acto terrorista en el triunfo revolucionario, la explosión del barco francés La Coubre, cargado de 80 toneladas de armamento militar, dejó un saldo de aproximadamente 101 muertos, más de 400 heridos y un sinnúmero de desaparecidos. Con la colocación de una ofrenda floral en el muelle de La Coubre en la capital cubana, inició el acto en recordación al siniestro, que en este 2025 llega a su aniversario 65. Presidido por el primer secretario del Comité Central y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, así como otros miembros del Buró Político y de las distintas organizaciones de masas. Yo vivía en Regla, a pocos metros de aquí donde sucedió el hecho. Cuando llegamos aquí al puerto, prácticamente ya había sonado la segunda explosión, donde supimos que mi padre se encontraba trabajando en la segunda bodega y no encontramos nada de sus restos. Estuvimos buscando por hospitales, por necrocomios, por todos los lugares donde estaban expuestos los cadáveres y fue desaparecido, no encontramos nada de él. Es una lástima para nuestra familia y para todo el pueblo, porque él era un buen hombre. Y mi madre que sale me dice, llorando mucho, mi hija, ven, que ya sabemos dónde está vivo pero destruido. No tengo cómo explicarle a ustedes lo que yo vi en ese esposo mío. Destruido, compañero. 65 años después, sigue siendo considerado un delito terrorista del gobierno norteamericano contra el pueblo cubano, como lo demostrara el comandante en jefe Fidel Castro en el sepelio de las víctimas, al levantar 2 muestras de las municiones que venían en el buque francés. Decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Con el lamentable suceso, la mafia norteamericana buscaba desacreditar a la naciente revolución cubana, intención fracasada que persiste hasta la actualidad. Ana Rodríguez Gutiérrez, Coalición Internacional. Bueno, 65 años de aquel primer gran acto terrorista de Estados Unidos contra nuestro país, 65 años mañana de que Fidel proclamara por primera vez la frase histórica de patria o muerte, que sería complementada en junio de 1960 por el Venceremos, que nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Hablemos de humanismo y de solidaridad, de asistencia médica y sobre todo de entrega de hombres y mujeres de esta patria por diversas partes del mundo. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en
lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas. Médicos y no bombas. Médicos y no armas. Sanar o provocar heridas, salvar o arrebatar las vidas, ganar por ser el que más cuida o matar, ser el campeón homicida, el que está torcida la escala de valores, villanos con laureles y loores. Cuando se condecore de manera más justa el que extrae la bala y no ese que la incrusta, dar a la humanidad con lo que busca, dar a la humanidad con lo que nunca le dio la sed de sangre, el resultado está a la vista. El premio es una tumba, la carrera armamentista retumba. No hay oído que se esconda, inunda la superficie redonda, fecunda la palabra, hora de que se imponga. Médicos y no bombas. ¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir? ¿Cuál es el mérito si el viento goza al rugir y hoy te toca elegir bombas o médico? Mientras Estados Unidos envía bombas y misiles a Israel para seguir masacrando al pueblo palestino, Cuba sigue enviando sus médicos y su personal de salud por diversas partes del mundo. Y eso le molesta mucho al imperio. Pero ¿cuál ha sido la historia de todos estos años de ayuda solidaria internacionalista de Cuba en el sector de la salud? Sobre eso quisiera comenzar hablando con el doctor Michel Cabrera Laza, director de la Unidad Central de Colaboración Médica. Michel, esta historia de humanismo de tantos años, desde Argelia hasta hoy, ¿qué huellas ha dejado? ¿Cuáles han sido los principios que han movido a todas estas misiones médicas cubanas en el exterior? Sí, muy buenas tardes, Randy, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para toda la audiencia de nuestro país. Indudablemente, para entender la inmensa obra de humanismo, de amor que es la cooperación médica internacional, hay que repasar la historia de la cooperación médica. Y empezar por aquel día de octubre de 1962, cuando nuestro comandante en jefe, Fidel, anunció al mundo y al pueblo cubano que enviaría ayuda médica, a brindar ayuda médica al hermano pueblo argelino, que había quedado igual que nosotros, sin médicos en aquel momento, y que igual que nosotros necesitaba imperiosamente de la atención de los médicos. Y fue la primera experiencia que tuvimos como cooperación médica internacional. Cuando Cuba se había quedado con apenas 3.000 médicos. Exactamente, en ese momento Cuba contaba con la mitad de los médicos que teníamos en el momento del triunfo de la revolución. Como sabemos, la mitad emigró fundamentalmente hacia Estados Unidos, nos quedamos con la mitad de médicos y fuimos capaces de enviar esa primera brigada médica. Y en ese momento que se inauguraba el centro, es decir, el Instituto de Ciencias Preclínicas Victoria de Girón, Fidel anunció que enviaba esos 50 médicos, pero que al futuro, entre 8 o 10 años, no sabríamos cuántos seríamos capaces de enviar. Y la realidad nos dice cuán certero fue Fidel, porque ya pasamos de 600.000 cooperantes que han estado en todas las partes del mundo posible, ayudando a los pueblos de todas las regiones. Ha sido sostenido a lo largo del tiempo la colaboración. Desde ese primer momento nunca hemos dejado de colaborar con las diferentes partes del mundo. Es imposible dejar de mencionar un grupo de hitos que han marcado a lo largo de la historia la colaboración médica, y empezar, por supuesto, por ese primer momento, aunque tuvo su antecedente. Antes del 63 se había enviado una brigada de emergencia a ayudar al pueblo chileno por el terremoto de 1960, casi coincidiendo en fecha, porque fue un 22 de mayo, y tenemos concebida
el inicio de la cooperación médica el 23 de mayo de 1963 y a partir de ahí se mantuvo fundamentalmente en el mundo sufrido, en el mundo olvidado, la presencia de nuestros médicos cubanos en África, en Asia, en las islas del Pacífico. Hemos estado también prácticamente todo el tiempo en Europa, hemos estado en toda América, incluido América del Norte, hemos colaborado con Estados Unidos, con Canadá, en el ámbito de la salud. Y a lo largo de toda esta historia, por supuesto, hay momentos que marcan la historia y Joandra lo siente muy fuerte porque a partir del paso de los huracanes Mitch y George por Centroamérica, crea nuestro comandante en jefe el programa integral de salud bajo una nueva concepción de atención basado en la atención primaria de salud, pero concebido para la atención de todas las poblaciones en los diferentes países donde estábamos colaborando, y en ese momento hubo una transformación de la colaboración médica. Prácticamente todos los países donde estábamos pasaron a esa modalidad de cooperación, que ya me gusta reiterar que es una cooperación totalmente gratuita, donde Cuba asumía y sigue asumiendo en algunos países la totalidad de los gastos que se generan, como se puede saber, en el orden logístico, incluso de medicamentos y todo lo que lleva en transportación de los colaboradores, preparación, incluso en el alojamiento y en las diferentes aseguramientos que debemos tener en cada una de las cooperaciones. Ese programa integral de salud marcó un antes y un después en la cooperación. Pero seguidamente, en el 2003 nace Barrio Adentro en Venezuela, también con una concepción de atención integral, basado en la atención primaria. En ese momento teníamos 14.000 médicos en Venezuela y se reestructuró, es decir, llegamos a tener 14.000 médicos en la atención primaria y después se reestructuró formando los CDI, los SRI, los CAT, tratando de garantizar una atención integral a cada uno de los habitantes de ese hermano pueblo venezolano. Inmediatamente pues, se inicia, a partir de esa experiencia de Venezuela, la Operación Milagro, que hablar de más de 3.300.000 pacientes atendidos por nuestros oftalmólogos, que le devolvimos la visión a cada uno de ellos a lo largo de todo este tiempo. Son cifras que de verdad marcan la historia de la colaboración médica. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de la creación por nuestro comandante en jefe del contingente Henry Reef el 19 de septiembre del 2005, a partir del azote del huracán Katrina en Estados Unidos. Y en ese momento, como una muestra fehaciente de la disposición de todos nuestros profesionales a cooperar con el mundo, fueron 10.000 los que estuvieron dispuestos a participar en esa misión de ayuda al pueblo norteamericano. Pero el mismo ejemplo lo tenemos en el momento del ébola, en 2014, cuando se genera la situación, es decir, la epidemia del ébola en África Occidental. Viajaron 256 colaboradores a los 3 países afectados, pero tuvimos más de 6.000 colaboradores dispuestos a colaborar en ese momento con esos pueblos africanos que estaban siendo afectados por una enfermedad que era totalmente letal, que era fulminante y que en ese momento la mortalidad sobrepasaba el 80% de los infectados. Y realmente en ese momento también se mostró todo el sistema nuestro. Nosotros vivimos muy orgullosos por la cantidad de colaboradores que hemos tenido a lo largo de la historia, que prácticamente podemos decir, sin temor a equivocarnos, que todo el pueblo cubano tiene en sus familias, en su vida, un colaborador que ha estado en diferentes partes del mundo. Por tanto, la colaboración indudablemente es intrínseca del pueblo cubano y por eso le duele tanto, como tú decías, al imperio, porque la solidaridad, el internacionalismo, el humanismo brota en las venas de nuestros colaboradores, pero brota en las venas de cada uno de los cubanos, de a bien los cubanos que queremos mucho a esta tierra.
En la actualidad nosotros nos encontramos colaborando con 56 países. Tenemos más de 24.000 colaboradores en este minuto y testimonios de todos estos ejemplos de solidaridad y de humanismo lo pueden dar perfectamente los más de 2.300 millones de personas que hemos atendido a lo largo de esta historia. Son cifras que cuando uno las menciona parecen inalcanzables. 2.300 millones de personas atendidas por nuestros profesionales son cifras significativas. Hemos realizado más de 17 millones de intervenciones quirúrgicas. Han nacido de las manos de nuestros profesionales 5 millones de niños y hemos salvado más de 12 millones de vidas a lo largo de esta linda historia. Como ya decía, se han realizado más de 3.300.000 cirugías oftalmológicas. Son cifras en sentido general que no resumen, porque es muy difícil resumir la colaboración médica a lo largo de esta historia, pero que significan de verdad un orgullo para todos los que hemos sido parte de este gran ejército de batas blancas de Fidel. Solo de haber ayudado a nacer 5 millones de niños, yo creo que vale la pena. Solo hablar de eso que ha dejado en los pueblos, la huella que ha dejado en los pueblos el humanismo de los médicos, los doctores, las enfermeras, el personal de salud de Cuba en cualquier lugar del mundo, pues ya eso bien vale la pena. No importa lo que diga el imperio, no importa lo que intente ocultar detrás de sus campañas contra la colaboración médica cubana. Lo hemos visto en lugares donde hemos estado, lo vimos en Venezuela casi desde el inicio, en el año 2000 fuimos allí, estaban los primeros colaboradores médicos que habían llegado después de aquellos intensos deslaves que hubo en Venezuela a finales de 1999 y desde entonces hasta hoy se ha mantenido esa tradición de la colaboración médica de nuestro país que siembra huellas en el pueblo venezolano, como nos cuenta este reporte especial para nuestra mesa redonda. Cada entrega de los profesionales de la salud cubanos ha sido imprescindible para el alivio de múltiples padecimientos y en las vidas que salvan a lo largo de la geografía venezolana. Lograr una misión barrio adentro acorde a las exigencias de un nuevo contexto sanitario ha sido desafío que afrontan mediante acciones dirigidas a un mayor impacto comunitario. Esencia que fortalece el quehacer asistencial de los colaboradores cuyo desempeño data hace más de 2 décadas. Una obra de profundo amor, de profundo sacrificio que hacen los médicos cubanos día a día acá en Venezuela y que en el próximo abril va a estar cumpliendo 22 años, fundada por nuestros 2 comandantes, el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Una obra, como bien se denomina, es barrio adentro, o sea, barrio adentro en las comunidades más alejadas, en las comunidades más integradas, donde están las personas con mayores necesidades en cada uno de estos escenarios y donde hoy Cuba tiene más de 554 cooperantes en zonas de difícil acceso. Estamos presentes aquí en Venezuela desde el nivel primario, a nivel de los consultorios populares. Tenemos nuestra presencia también en los centros de diagnóstico integral, más conocidos como CDI, en los centros de alta tecnología, en las salas de rehabilitación, que son uno de los servicios más aceptados por la población venezolana, y tenemos presencia también con algunos de nuestros profesionales, sobre todo en el apoyo al programa materno-infantil en algunos hospitales venezolanos. El que nosotros nos encontramos con un colaborador o colaboradora, un médico o una médica, para nosotros es ver siempre un hermano, ¿no? Y nosotros en cada una de las actividades se vinculan con ellos. Además es un orgullo para nosotros poder contar con un personal con tanto sensibilidad, con tanta entrega. Cada vez que vienen acá están dejando su historia personal, una cantidad de cosas valiosísimas por venirnos a acompañar a nosotros. Y yo siento que la manera de dar las gracias por esa entrega, esa ofrenda de vida del pueblo cubano a través de las batas blancas, es poderles dar lo que cada uno tiene. Por eso yo me la paso diciéndole a todos, cuando quieran les canto, porque lo que yo tengo es mi canto y es mi manera de darles las gracias por esa ofrenda de amor. Y ha sido esa la esencia de la labor que desempeñan en una buena parte de la geografía venezolana desde hace más de 2 décadas. Legado internacionalista que más de 13.000 profesionales de batas blancas afianzan en esta tierra sudamericana a través de la colaboración médica cubana. Desde Venezuela reportamos Adrián Almagro, Yariel Castillo y Mayelín del Sol, especial para la Mesa Redonda.
Bueno, y allí en Venezuela ha estado 2 veces la doctora Yaxia Limonta Sánchez, hoy jefa de departamento en la Unidad Central de Colaboración Médica, pero con experiencias internacionalistas en Venezuela en el 2007 y en el 2012. Yaxia, ¿cómo fue tu experiencia personal en Venezuela? Primero, ¿cómo llegaste allí? ¿Te obligaron, te mandaron, te dijeron tienes que irte para Venezuela? ¿O cómo fue ese proceso de selección? ¿Qué significa para un médico, para un profesional de la salud, para un trabajador de la salud cubano, cumplir misión internacionalista en pueblos como Venezuela u otros lugares del mundo? Bien, buenas tardes, Randy, y buenas tardes para la teleaudiencia que nos está acompañando en estos momentos. Bueno, decirle que para mí es un honor, ¿no?, haber sido colaboradora en 2 momentos en Venezuela, aunque también pude estar en otros países, para nada obligado. Esto es un proceso de selección que quizás el profe después estaría explicando, ¿no? Esto empieza desde donde tu centro laboral, en tu centro laboral te seleccionan, pero es las personas que lo primero que evalúan es que tú tengas disposición y estés disponible para cumplir una misión. Después que tú das tu disposición, que tú lo evalúas con tu familia, te aprueban, ven cómo es tu trayectoria laboral y entonces en la reunión del sindicato se realiza y empieza toda esta aprobación, todo este proceso de preparación para tú cumplir tu misión. Nada obligado. Yo creo que cuando a mí me seleccionaron en mi centro para cumplir misión internacionalista en Venezuela, uno se pone a pensar y dice, bueno, mi familia, mi hijo, cómo es todo este proceso, y tú dices, bueno, dejo a mi familia bien acompañada, con un gran seguimiento por nuestro sistema, tanto de salud como por nuestro sistema del país, en una escuela, con todas las condiciones creadas, y voy voluntariamente, que quede claro, los colaboradores vamos voluntarios y con disposición a brindar nuestro servicio a estos países. Nosotros empezamos un proceso de preparación también idiomática, porque ya el profe lo decía, estamos en muchos países que no solamente hablan el español, entonces esto lleva una preparación, lleva preparación idiomática, lleva preparación técnica y siempre también lleva el principio docente. Nosotros en Venezuela empezamos con el programa de la formación de los médicos, los MIC, y estuvimos allí impartiendo docencia cuando llegamos a Venezuela. Porque ese es un principio de la colaboración médica cubana. No solo es ir a brindar asistencia, sino también ayudar a formar profesionales. Docente asistencial también, es docente asistencial, también es investigativa, porque cuando uno está en el país realiza jornadas científicas, es decir, que hay un grupo de tareas que tú cumples como colaborador que no solamente es brindar servicio. Lo que sí hay que estar claro que cuando tú vas para una misión te preparas, porque es una experiencia única. No vas a ciegas, sabes a lo que vas, tienes explicación, tienes la idea de cuál es tu misión y cuáles son las condiciones en las que vas a estar allí. Claro, nosotros sabemos para qué lugar vamos, qué función vamos, con quiénes vamos a estar conviviendo, qué tipo de personas vamos a atender, y estamos convencidos que no vamos para La Placa ni vamos para la capital, que nosotros vamos a estos lugares donde las personas no le llegan los servicios de salud, que es la preocupación, nosotros ninguno vamos engañados. Nosotros sabemos y tenemos un periodo de preparación en la Unidad Central de Colaboración donde tú conoces más intrínsecamente este país, cómo es la población, cómo es su idiosincrasia, qué tipo de religión practican este tipo de personas allí. Nosotros no tenemos límites para atender las personas en el exterior. Nosotros no evaluamos si es pobre. Quizás nos ha pasado, porque yo tengo experiencia en los centros diagnósticos, que personas de muy buena economía se atienden en los centros de diagnóstico de salud. Van a los centros diagnósticos de salud. Y entonces eso te dice que hay confianza en los profesionales de salud que estamos en los lugares. Nosotros vamos a salvar vidas en el exterior. Nosotros no vamos a otra cosa que no sea brindar amor, recuperar esta persona que nos llega a los lugares donde estamos. Puede ser desde el consultorio de barrio adentro, que es donde tú empiezas, puede ser para algo estomatológico, puede ser para la parte oftalmológica, que lo veíamos también en el reportaje, y lo más importante, también recuperamos a las personas para llevarlos a la sociedad lo mejor posible, con los centros de rehabilitación integral. Es decir, que nosotros te cogemos desde la atención primaria, que son los consultorios, y te llevamos hasta un segundo nivel con la rehabilitación, y también te llevamos a los centros diagnósticos y a los centros de alta tecnología que también tenemos en los diferentes países. Ese ya, pudiéramos decir, la expresión más grande de lo que ha sido la colaboración médica cubana, lo que se ha hecho en Venezuela. Mañana estaremos recordando a Hugo Chávez. Chávez y Fidel concibieron todo ese proceso, pero la mayoría de nuestros médicos no están en centros
diagnósticos no están en centros de rehabilitación en la mayoría de los lugares del mundo, están en los lugares más lejos, en los lugares más difíciles, en los lugares donde muchas veces nunca ha habido asistencia médica. Dice el señor Marco Rubio que tú has sido esclava 2 veces, porque estuviste 2 veces en Venezuela cumpliendo misión médica. ¿Te sentiste así alguna vez en ese tiempo que estuviste? Nunca he sido esclava. Yo creo que nadie, ninguno de los colaboradores que dijo el doctor que hemos salido de misión, ninguno hemos sido esclavos. Nosotros dejamos todo asegurado con nuestra familia, vamos por encima de todo, le explicaba al principio, con disposición y conocimiento. Vamos con eso que tenemos los humanos, los médicos, somos humanistas, somos antiimperialistas, somos internacionalistas. Y por encima de todo, no brindamos lo que nos sobra. Nosotros brindamos lo que tenemos. Y nosotros lo único que podemos brindarle al mundo entero es nuestro amor, es nuestras enseñanzas para que se sigan también formando, porque Cuba no está completa de todo tiempo en un lugar. Ya en los mismos lugares en que estamos muchos profesionales, están nuestros médicos que hemos formado nosotros aquí en Cuba o en el exterior. Entonces, nosotros vamos a brindar eso, a eso es lo que vamos nosotros. Nosotros tenemos todas las condiciones y toda la preparación y el conocimiento que necesitamos para estar en el lugar. Yo creo que cumplir misión nos hace ser más humanos, nos da mejor preparación como profesional. A veces uno se gradúa y está en un consultorio en la misma ciudad y te enfrentas hasta enfermedades exóticas que tú viste en el pregrado, viste en el posgrado, pero no las viste como tal, no las palpaste porque en Cuba están erradicadas. Sin embargo, con ese nivel de preparación que tenemos todos los profesionales cubanos, llegamos a estos lugares y enfrentamos que después el profe puede abordar más el tema de cosas que ha visto en la misma Henry Reed que nosotros no tenemos aquí en nuestro país. Sí estoy clara que los profesionales de la salud, esto para nosotros es una hermosa oportunidad que todos quisiéramos pasar, lo puedo decir así con toda la claridad, y para mí lo mejor que me pudo haber sucedido como profesional es haber ido a cumplir misión internacionalista en estos 2 momentos, porque me preparó como mejor persona, como mejor profesional, me preparó como docente, me mantuvo mis creencias políticas, esa parte antiimperialista que yo tengo, esa parte internacionalista, esa parte que usted hablaba. Nosotros lo que vamos a llevar es médicos. Nunca llevaremos ni bomba ni nada que pueda afectar a uno de los países que estamos. Siempre dejando claro que nosotros, los países en que estamos participando, son países que también nos han solicitado la participación. Así que Cuba no es que nos manda para un lugar por mandarlo. A nosotros nos piden también la participación de los profesionales en esos lugares que usted dice que son distantes, que están bien afectados, que no tienen atención médica. ¿Por qué? Porque la atención médica es cara, es a veces inalcanzable para un número de personas que viven en los lugares más distantes, y entonces pasa eso, fallecen, los nacimientos, cuando usted evalúa la tasa de mortalidad de esos lugares, se afecta, ¿no? Y con nosotros, por eso nosotros llegamos a estos lugares. Siempre dejar claro, y siempre lo he dicho, seguiremos llevando la colaboración médica, seguiremos yendo los médicos a los países hermanos a brindar la solidaridad, el internacionalismo, siempre la voluntariedad, y siempre iremos a brindar nuestro humanismo y nuestro altruismo. Y como dice la canción, vamos a llevar nada más que un beso y salud al mundo y nada más. Una misión, por supuesto, que cada persona la asume desde lo más íntimo, desde sus propios sentimientos, pero que, como decía Yadixa, deja huellas en cada uno de esos médicos, doctores, personal de la salud en general cubano que ha estado por el mundo. Lo que pretende el gobierno de los Estados Unidos es que esas personas en los lugares más recónditos que nunca han tenido posibilidad de tener atención de salud vuelvan a perder esa posibilidad, que no se pueda llevar pues esa atención médica a millones en todo el mundo como lo han hecho los médicos, los enfermeros cubanos. Mientras tanto, ellos pues no solo torpedean la colaboración médica cubana, sino que también ahora recortan todas las ayudas que desde Estados Unidos se estaban dando para programas de vacunación o programas de salud en diversas partes del mundo, como lo hacen también los británicos por estos tiempos. Una cruzada
realmente contra la solidaridad y contra el amor, una cruzada a favor del egoísmo y el individualismo que proclama el capital desde el propio imperio. Pero hay historias, más historias que contar, y de eso les propongo que continuemos hablando acá en nuestra mesa redonda. Mi nombre es Gladys Aimé Beltrán, especialista de primer grado en Medicina General Integral, pertenecer a la Brigada Médica Cubana en Guinea-Bissau y ser profesora de la Facultad de Medicina Raúl Díaz Argüelles García, para mí ha sido un orgullo muy grande, porque me ha permitido no solo crecer como profesional, sino también vincularme a todas las actividades de pregrado y posgrado, así como fomentar en nuestros estudiantes valores que les permiten aplicarlo luego en su comunidad, modificar estilos de vida saludables. Es una gran experiencia, es una experiencia maravillosa que le agradezco a la colaboración médica entre Cuba y Guinea-Bissau. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Correa. Yo soy estudiante de esta facultad. Ser médica es mi sueño y esta facultad está a realizar. Mismo sin muchos recursos, yo logré hacer medicina. Ahora yo solo tengo que agradecer al Fidel y a Amílcar por esta tan bella cooperación. Y también agradecer al Cuba y a Brigada Médica por no desistir en el gran sueño de Fidel, que es formar médicos y salvar vidas en otras partes del mundo. Muchas gracias al Cuba. Guinea-Bissau, en otras partes de África ha estado la colaboración médica cubana, ese saldar la deuda que tenemos con la humanidad que siempre Fidel nos enseñó, ese patria es humanidad que nos inculcó José Martí. Allí, en lo profundo de África, también ha estado el doctor Julio Guerra Izquierdo, miembro del contingente Henry Reeve, y no solo hasta África, también tuvo la oportunidad de llegar al primer mundo, a Italia, a brindar la colaboración médica cubana en los momentos más difíciles de la pandemia en ese país. Julio, la experiencia de haber podido estar en diferentes escenarios, en diferentes momentos de la colaboración médica cubana, como jefe de misión, incluso en varias de ellas, ¿qué te ha dejado a ti como profesional? ¿Qué dejó en quienes te han acompañado en estas aventuras solidarias, pudiéramos decir, por diversas partes del mundo? Un saludo, Randy, para ti, para todos los que nos ven y nos escuchan a lo largo de todo el país y fuera también de él. Bueno, mis compañeros se han referido a la colaboración médica cubana en el exterior. Como bien has comentado, hemos estado en varias misiones y me han acompañado un número importante de personas, de médicos, de enfermeros. Una de las misiones más importantes en la que hemos estado ha sido en la Brigada Henry Reeve, en 2 oportunidades. El doctor Michael se refería a la creación de la brigada por nuestro comandante en jefe en el año 2005 a raíz del huracán Katrina que afectaba las costas de Estados Unidos y creado también por nuestro comandante en jefe. Para situaciones de desastre y graves epidemias. Así mismo es. Con una misión bien clara, una misión de brindar ayuda humanitaria, médico-sanitaria, evidentemente a las poblaciones afectadas y a las víctimas de estos desastres naturales y estas epidemias. Hay principios que están claros en la misión, en las misiones, y principios también que llevan las misiones Henry Reeve. Yo creo que son de los principios que están desde el inicio del triunfo de la revolución. Y dicho también por nuestro comandante en jefe, que son principios de solidaridad y de internacionalismo. Para conformar la brigada Henry Reeve, como bien decía, solamente hay que tener disposición. Hay que tener disposición. La brigada Henry Reeve es una membresía que se moviliza de manera inmediata. Muchas veces la movilización es en 24 o 48 horas. Evidentemente, según el tipo de evento adverso y los profesionales se movilizan con todos los recursos necesarios. Hay que decir que los integrantes de la brigada Henry Reeve tienen experiencia en otras misiones. Muchos tienen experiencia en más de 2 misiones internacionalistas con una alta preparación científica, profesional, y es también para formar equipos médico-quirúrgicos que atienden a un grupo de
de personas afectadas. La participación es totalmente voluntaria, también los compañeros nuestros lo habían dicho, y basado sobre todo en valores como el humanismo, la solidaridad, y caracterizado también, yo creo, por una profunda abnegación. Y podríamos agregar valentía, porque muchos de los compañeros que van a estos lugares van también a riesgo de su propia vida. Se mencionaron aquí los que estuvieron combatiendo el ébola en el año 2014 en África, y a todos los que han estado en múltiples misiones. Las brigadas han tenido muchos resultados, y yo creo que sería bueno comentar que desde la creación hasta nuestros días, 90 brigadas Henry Riff han salido a prestar servicios por todo el mundo. Este año particularmente, el año 2025, transmito una felicitación a todos los que han sido colaboradores de la brigada Henry Riff, y evidentemente a los que están, porque la brigada está cumpliendo 20 años de fundada y se estará evidentemente celebrando durante todo este año. Pero yo creo que el clima de las brigadas Henry Riff también fue la COVID-19. En la COVID-19, de manera rápida, se prepararon 58 brigadas médicas que atendieron personas en 42 países. Antes de la COVID, y como antecedente yo creo que importante, hay 2 misiones que fueron las primeras brigadas Henry Riff que tuvimos que asistir pacientes afectados. Una fue en Guatemala, en el propio año 2005, y la otra fue Pakistán, donde tuvimos la oportunidad de estar con más de 2.500 colaboradores. Recordarán que aproximadamente 30 hospitales de campaña, Pakistán afectado por el terremoto, pero también hemos estado en Haití cuando el terremoto, cuando la epidemia de cólera, en Bolivia con las inundaciones, en Indonesia también afectado por terremoto. Y regreso a la COVID, porque la COVID yo creo que fue un hito en el cumplimiento de las brigadas Henry Riff, y exigió un mayor esfuerzo por el hecho de estar en 42 países, por la preparación rápida que hubo que hacer. En una pandemia donde los poderosos lo que hicieron fue la rebatiña de robarse unos a otros las mascarillas, negarse los servicios médicos, las vacunas, y mientras tanto Cuba hablaba de solidaridad y de ayuda, ¿no? Así mismo fue. Y bien lo comentabas, entre esos 42 países hubo 2 países europeos. Hubo 2 países europeos que recibieron 3 brigadas médicas. Italia fue uno de ellos y Andorra fue el otro. Italia recibió 2 brigadas médicas con 90 colaboradores. Una primera brigada que todo el mundo recordará, que fue en Crema, en la Lombardía, dirigida por el doctor Carlos, y otra en Turín con 38 colaboradores, dirigida por nosotros, y cuando Italia era en ese momento el epicentro de la pandemia mundial. Y es bueno significar esto, porque cuánta voluntad, cuánto heroísmo, que a veces uno ya lo ve de manera retrospectiva, cuánta voluntariedad, cuánto humanismo y cuánta solidaridad en ir a otro país, atravesar el Atlántico e ir al epicentro de la pandemia mundial a salvar vidas. Fue un momento, yo creo que histórico para las brigadas Henry Riff, y en mi experiencia personal, una relación excelente con los profesionales italianos, y que ahí se mantiene, hay brigadas médicas cubanas hoy en Italia. Claro que sí. Y podríamos hablar de muchas anécdotas. Yo me voy a referir a 3 momentos, incluso mencionar colaboradores. Y un momento, por ejemplo, que una paciente de un hospital COVID le diga a un médico cubano, específicamente el doctor Abel, santiaguero clínico, que va a llevar su nombre grabado en el corazón. Que un pianista le diga gracias a un médico cubano, neumólogo, doctor Miguel de Villa Clara, porque se recuperó de la COVID y pudo nuevamente tocar piano. En el hospital COVID en Turín hicimos algo como experiencia que tenían colaboradores nuestros que habían estado combatiendo el cólera, el ébola en África. Tuvimos 14 colaboradores que habían estado en África y formaron parte de la brigada. Tenían una tradición de colocar una cinta de cualquier color cada vez que salía vivo del hospital un paciente recuperado de ébola. Eso lo traspolamos a Italia, plantamos un árbol delante del hospital y colocamos una cinta blanca cada vez que salía
un paciente vivo y recuperado del hospital donde estaban los italianos y los cubanos. Te puedo decir que el árbol se llenó de cintas blancas. Solamente tuvimos un fallecido. Y era la manera de mostrar al mundo, al exterior, de las personas que pasaban por la calle, esa esperanza de que sí era posible recuperarse, de que sí era posible salvarse, cuando Italia tenía una de las letalidades más altas de todo el mundo. El agradecimiento infinito de los pacientes. Hay que decir que fue una colaboración, una cooperación totalmente gratuita. Italia no pagó un centavo por lo que hicieron los médicos cubanos y solamente nos llevamos el reconocimiento y el corazón y el agradecimiento de los pacientes que atendimos. Y quiero concluir con dos frases de nuestro comandante en jefe y de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez relacionado con la brigada Henry Riff. Nuestro comandante dijo: nosotros ofrecemos vida. Y nuestro primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cuando recibe a la primera brigada de Italia, la brigada de Crema, dijo: ustedes representan la victoria de la vida sobre la muerte, la solidaridad sobre el egoísmo. Yo creo que ahí están las esencias, por supuesto, de lo que ha significado esta colaboración médica cubana por el mundo, sin mirar, como se ha dicho acá, ni raza, ni lugar de procedencia, ni solvencia económica de las personas a las que se ha atendido. Lo mismo en el primero que en el tercer mundo. Ahí han estado los médicos cubanos dejando esa huella solidaria, esa cinta blanca a la salida del hospital, que significa vidas salvadas, vidas que se han salvado en diversas partes del mundo, como se siguen salvando hoy en África, y nos cuenta el jefe de la brigada médica cubana en Guinea-Bissau. Desde un pequeño país del África Occidental, Guinea-Bissau, una brigada de médicos cubanos hace también solidaridad y humanismo. Desde hace más de 48 años, cuando en 1976 se firma por primera vez un acuerdo de cooperación entre la República de Cuba y la República de Guinea-Bissau, llegan en el mes de noviembre de ese mismo año los primeros médicos a este pequeño país del continente africano. Desde esa fecha hasta acá han sido muchas las historias que han escrito nuestros colaboradores de amor, de humanismo, de entrega en este país. Pero hay que hablar un poco antes del inicio de la cooperación. Miles de jóvenes guineses en los años 60 se formaron en Cuba y se hicieron ingenieros, médicos, en todas las especialidades y hoy son las principales figuras políticas de este país. Nuestra brigada médica está integrada por 34 colaboradores. 34 colaboradores que trabajan no solo en la capital, sino también en las regiones del país como Báfata, Sao Domingo, Mansoa y Quiñamé. En estos lugares brindan asistencia médica en los hospitales, en el caso de Bissau, en el Hospital Nacional Simaomene y en el Hospital Principal Militar, y en cada una de las regiones, en los hospitales regionales. Además, nuestros colaboradores realizan dos labores fundamentales, no solo la asistencia, sino también la docencia, pues 38 años hace de que se fundó la Facultad de Medicina Raúl Díaz Argüelles García, una facultad cubana guinense que forma médicos para el Sistema Nacional de Salud en este país. Estamos sembrando esperanza, estamos sembrando amor, y esa ha sido la premisa fundamental en estos 48 años de esta pequeña brigada que hace historia todos los días en el continente africano, cumpliendo los sueños de Amílcar Cabral, el padre de la independencia guinense, y de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Por lo tanto, nuestros médicos siguen aquí soñando y siguen aquí creando un futuro mejor para este hermano país. ¡Gracias, Cuba! Bueno, esas palabras las debe haber escuchado muchas veces la doctora Yoandra Muro. Gracias, Cuba, porque fue jefa de brigada médica cubana en países de nuestra región y ahora es la rectora de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ha estado también celebrando aniversario recientemente y que es una muestra de lo que significa la colaboración médica cubana. No solo brindar asistencia, sino también formar a los médicos, a los futuros profesionales de muchos países del mundo. Yoandra, para ti en lo personal, ¿qué ha sido esa experiencia? Por un lado, vivir
como jefe de brigada o como colaboradora médica cubana en otros países y ahora tener la responsabilidad de formar a los muchachos, a los jóvenes que tendrán la responsabilidad de que no tengamos que mandar tantos médicos a ayudar porque habrá profesionales capaces en esos países de hacerlo. Bueno, muy buenas tardes, Randy, y a todos los que nos escuchan y nos están viendo. Para mí es una experiencia excelente. Yo creo que LELAN me ha perseguido en todas las etapas de mi vida, porque me persiguió desde que era estudiante, que tuve esa responsabilidad y después coincidimos, como bien dices, en las brigadas médicas y bueno, la vida me da. Yo creo que es una oportunidad enorme poder estar hoy dirigiendo este proyecto. Y yo cuando escuchaba a Michael hablar y que se hacía referencia a esa visión del comandante, a ese discurso del comandante en el año 62 cuando se inauguró Victoria de Girón y que hablaba precisamente y decía lo de Argelia, que solo podíamos mandar 50 y que mandaríamos más, está claro que algo que ha salvado y algo que hace posible que hoy tengamos una colaboración, una cooperación médica tan grande en el mundo, es esa visión del comandante y eso que ha hecho Cuba en la formación de recursos humanos. Y uno lo dice porque cuando usted dice nos quedamos con 3.000 médicos y hoy hemos formado más de 400.000 profesionales de la salud y más de 210.000 de ellos son médicos. Hay que ver la grandeza de un país como este y en 60 años, en más de 60 años, qué es lo que ha hecho. Y siempre estuvo marcado por la solidaridad y la formación. Porque bueno, hablamos de LELAN, pero yo creo que es muy justo y tenemos que decirlo así, que el comandante siempre previó la formación a otros pueblos del mundo, como bien decía Luisito, desde el año 60 la formación de recursos humanos. Y hemos formado más de 43.000 profesionales de 150 países en nuestro país, en Cuando Cuba. inauguraba la primera gran universidad, que era Victoria de Girón, precisamente hablaba de eso, era formar profesionales para Cuba y para el mundo. Hablaba de eso. Y hemos tenido más de 10 facultades entre lo que es el Caribe. Y de hecho, hoy seguimos formando. Formamos en Sudáfrica, formamos en Angola, formamos en Timor, en Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial. Estamos formando en Venezuela y hemos formado en muchos países. En la República Árabe Saharaui estamos formando también profesionales. Y LELAN es verdad que marca un momento muy importante relacionado con ese surgimiento del Programa Integral de Salud. Y que el comandante lo decía, bueno, Cuba está mandando médicos a Centroamérica, porque es devastador lo que pasó, es triste. Y tenemos que ayudar en ese principio solidario que teníamos, pero tenemos que resolver, tenemos que darle a ese país una sostenibilidad en sus sistemas de salud. Y es cuando empieza a buscar y a seleccionar jóvenes de esas comunidades afectadas, que fue algo hermoso, porque la mayoría de los jóvenes que llegan a LELAN en ese primer momento eran jóvenes que venían de esas comunidades que habían sufrido, como yo siempre digo, jóvenes que salieron por primera vez, no de su país, sino de su comunidad. Nos llegaron caciques a LELAN. Que jamás hubieran sido médicos. Jamás hubiesen sido médicos. Llegaron caciques, que pasamos tiempo para poderle poner un uniforme, porque además se respetó como un principio del comandante esa cultura y esa identidad que traía. Y bueno, esas ideas del Fidel. 18 países llegaron a inaugurarse, llegaron a estar en la inauguración en la cumbre iberoamericana. Noviembre de 1999. En noviembre de 1999, 25 años ya de aquellos primeros 1929 jóvenes que llegaron para estudiar el LELAN. Después llega, transcurre el tiempo, es una escuela que se forma y el comandante, a pesar de tener, porque hay que decir que hoy tener 14 universidades médicas en todo el país y 2 facultades independientes, habla mucho de lo que se ha hecho en formación. Pero a pesar de tener esa facultad, él quería un lugar especial donde se unieran los países, donde se buscara la identidad y un lugar donde se fomentara más allá de lo que era la formación médica, también la conciencia de los pueblos, la unidad, y es algo que se ha ido logrando. Y estas ideas del comandante que van creciendo en el 2005, en la primera graduación, que de hecho cumplimos 20 años, el 20 de agosto, donde estuvo Hugo Chávez, y al otro día fueron a firmar la firma del acuerdo de Sandino, donde ellos propusieron o donde se comprometieron a formar 100.000 médicos más. Y uno lo dice hoy, bueno, y se cumplió, claro que se cumplió. Se ha cumplido en todas estas facultades que tenemos, se ha cumplido en los 31.235 jóvenes de 122 países. Fíjense cuánto crecimos de 18 países a 122 hoy. Cómo hay lucecitas en el mundo, cómo hay corazones de Cuba regados por todo el continente. Incluso en los propios Estados Unidos. Incluso en los propios Estados Unidos tenemos 235 graduados de Estados Unidos, pero tenemos en África, si cogemos el mapa, 50 países de África con presencia de jóvenes graduados de LELAN y graduados de Cuba, pero tenemos 37 países de América Latina y el Caribe, tenemos 23 países de África, tenemos 9 países de la parte de Pacífico, de Oceanía. Es decir, que es algo tan grande y que uno lo va percibiendo y que ha sido posible gracias también a una colaboración.
porque yo no olvido que tuve la suerte de estar en Guatemala cuando el comandante, en el 6º año de la carrera, teniendo la certeza de que ahí habían profesores, médicos, profesionales de la salud en estas brigadas médicas cubanas capaces de enseñar, porque hoy nuestro sistema de salud nos facilita que donde quiera que haya asistencia y docencia. Por tanto, todo el que viene de un policlínico de la montaña de Cuba, el que viene del policlínico del Vedado o el que viene del hospital más encumbrado de Cuba es capaz de enseñar. Porque y tu 6º año fue cumpliendo misión. Y mi 6º año, ahí recibimos al 6º año en Guatemala, en Honduras, en Haití, en Nicaragua, y fue una experiencia preciosa. Y el comandante nos decía, los van a recibir, pero además tienen que vivir con ustedes, porque habían salido siendo adolescentes y jóvenes, increíblemente no conocían a su país, a su sistema. Y fue Cuba quien los insertó en su propio país, que también cambió. Fue hermosísimo, porque entonces empezamos a darnos cuenta, cuando yo por lo menos entendí más Leland, a pesar de que lo había vivido desde mi vida de la dirección en la FEO, entendí más a Fidel. Entendí de dónde venían cuando visité sus casas, cuando fui a la comunidad y ese era el primer médico que estaba saliendo de la comunidad. Entonces yo creo que es eso, y cuando los vemos hoy haciendo como en Guatemala el 70% dirigiendo el sistema de salud, cuando los vimos partir para Haití más de 700, en 72 horas organizarse en un contingente y estar más de 10 años. De diversas partes de América Latina hacia allí, hacia Haití. De América Latina. Entonces, eso lo forjó Leland. Eso lo forjó Leland. Ese sentimiento. Ahí salimos. Ese sentimiento ahora lo vivimos en el 25 aniversario. Tendríamos que hablar, son muchas las emociones, pero yo creo que la colaboración médica cubana, y cuando le pregunta, hay una pregunta que uno le hace a los egresados de Leland, cuando le dice, ¿cómo lo hiciste? Profe, lo aprendimos de ustedes. ¿Y por qué quisiste venir a Cuba? Porque conocí a un médico en el lugar donde vivía, porque conocí a un médico allí en mi comunidad. Y yo creo que ese es el orgullo mayor que podemos tener de ser colaboradores, de formar médicos para el mundo. Y ahorita les preguntaba si era esclava o si se sentía esclavo. Bueno, sí, si nos sentimos esclavos es del amor, es de la entrega, es de la pasión, es de salvar vidas. Entonces, sí, eso es yo creo que lo mejor que nos puede estar pasando y lo que nos ha pasado en la vida, porque somos mejores personas. Y eso es lo más importante, cuánto deja en cada una de estas personas lo que han hecho en favor del mundo, sin mirar, sin pedir, simplemente brindando lo que tienen, ese conocimiento, esa pasión y ese amor. Eso no lo puede matar ningún imperio. Esta noche, después de la novela... Yes, hello, everyone. It is I, President and CEO of Gaza Hotel and Casino, Donald Trump. And I'd like to welcome President Zelensky here to this incredible trap. And Marco Rubio's here too. Little Marco. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana o sobre Narco Rubio. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Rafael Bravo Hernández, especialista segundo grado en histología e inmunopatología. Tengo experiencia como profesor auxiliar y asesor en la formación de nuevos médicos en la República de Timor-Leste, en Venezuela y actualmente en la República de Guinea-Bissau. El carácter, la calidad y el carácter altruista de nuestra medicina se impone con desinterés en los países donde nosotros nos desempeñamos. Mi nombre es María Miquela Valle, soy estudiante de la Facultad de Medicina Raúl Díaz Argüelles García. Estudiar en esta facultad ha sido un cambio profundo en mi vida, en mi forma de pensar y en mi esperanza para el futuro. Por eso agradezco la cooperación entre Amílcar y Fidel, entre Cuba y Guinea-Bissau, por nos dar esta oportunidad de ser los médicos que queríamos ser. Y agradezco también a nuestros profesores por nos hacer ser buenas personas y poder enfrentar las dificultades. Gracias Cuba y gracias a la cooperación entre Amílcar y Fidel. Bueno, historias cada una contadas por quienes han estado en esta mesa redonda, por quienes también nos han transmitido
su testimonio que hablan del valor de la colaboración médica cubana por el mundo. ¿Cuáles de esos principios, Michael, siguen alumbrando a nuestra colaboración médica, seguirán siendo la brújula que llevará a más médicos, enfermeras, personal de la salud cubano a otras partes del mundo? Yo creo que reiterar lo que ya hemos dicho en la mesa, Randy. La colaboración médica se basa en el principio de la voluntariedad. Yo creo que eso lo hemos reiterado, pero ese es el sentimiento que tenemos todos los que hemos participado en ella. Y es expresión del altruismo de nuestro pueblo, no nos queda ninguna duda. Ningún colaborador cubano va a una misión médica obligado, ni porque alguien se lo imponga, sino por voluntad propia y por el deseo de estar allí y de brindar lo mejor de sí a esos pueblos. Siempre hacemos la colaboración, yo creo que el concepto que debemos dar claro, sobre la base de un acuerdo de cooperación con las partes, es decir, con los países donde estamos, donde nosotros priorizamos en esa negociación todos los temas referentes a la atención a nuestros colaboradores, a la protección a nuestros colaboradores, a la seguridad de nuestros colaboradores, a la garantía de que tengan condiciones de vida dignas, y eso solamente no se queda en esa negociación. Después tenemos el apoyo, y todos lo hemos vivido, de los pueblos, de las poblaciones que se quitan sus cosas para dárnoslas a nosotros. Esa es la realidad que hemos vivido todos. De los alcaldes, de las autoridades locales que también participan y hacen que esa cooperación pueda desarrollarse sobre bases de recursos que muchas veces no tenían en ese momento. Como habíamos dicho aquí, lo hacemos en lugares donde nunca había un médico. Experiencias personales hemos tenido. Cuando estuve en Guatemala, allá en los Cuchumatanes guatemaltecos, acogido por una familia guatemalteca, después lloraban cuando uno se iba. Igual me pasó en Venezuela, cuando estuve por Venezuela. Yo creo que hay otra cosa que debemos reiterar, y es que todos los que hoy dirigimos de alguna forma, conducimos, acompañamos la cooperación médica cubana, hemos sido parte de ella. Por eso lo sentimos, por eso lo sentimos en la piel. Y seguir reiterando lo que ya había dicho al principio. Nosotros mantenemos los principios de solidaridad en todos los países donde estamos, pero hoy, por ejemplo, de esos tantos acuerdos de cooperación que tenemos, hay 25 que siguen siendo totalmente gratuitos para los países donde estamos, porque no tienen recursos, los países más pobres, para aportarles a Cuba, y nos mantenemos allí con 25 acuerdos de cooperación que no generan un centavo para Cuba. Hay otros países que tienen un poco más de solvencia económica y aportan recursos financieros fundamentalmente, que son revertidos en el Sistema Nacional de Salud Pública, que no son todos los recursos que necesitamos, es evidente, pero realmente es el aporte que hacemos todos nosotros también a nuestro pueblo, y así yo estoy seguro que lo siente el pueblo. Yo cierro con una frase de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Cuba no abandonará su vocación solidaria, aunque el gobierno de los Estados Unidos, por razones políticas, continúe atacando y obstaculice la cooperación internacional que nuestro país brinda, poniendo en riesgo el acceso de decenas de millones de personas a los servicios de salud. Esa es la filosofía que guiará y seguirá guiando la colaboración médica cubana. Y sí, también tiene derecho Cuba a que sus servicios médicos sean pagados en aquellos lugares donde se puede y se contribuya a nuestro Sistema Nacional de Salud. De eso también estaremos hablando en un próximo Cuadrando la Caja, cómo nuestros colaboradores contribuyen también al Sistema Nacional de Salud, que es lo que quiere cortar el gobierno de los Estados Unidos. No solo quitarnos los recursos del turismo, sino también los recursos que puede generar la salud que nuestro país y el sistema de salud que nuestro país ha podido edificar a lo largo de estos 60 años. Más de 600.000 misiones médicas, más de 5 millones de niños alumbrados, más de 12 millones de vidas salvadas. Son números que nadie podrá apacar. Honor y gloria para los trabajadores de la salud cubana que han brindado su cooperación médica por el mundo. Ellos son héroes, no esclavos. El amor es su signo. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y nos vemos en una nueva mesa redonda. Seguimos en combate. Buenas noches.